Vayamos a la escritura, al libro de Gálatas capítulo 5. Aleluya. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo número 17. Aleluya. No quiero llamar esta línea de pensamiento, aleluya, una serie, pero vamos a tocar la segunda parte. La guerra de las voluntades. La guerra de las voluntades. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 17, mis amados. ¿Lo tiene? Dice amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que tú continúes ministrando nuestra vida a través de tu palabra. Te pedimos que esta palabra corra y sea glorificada. Te pedimos, Señor, como siempre, que esta palabra no torne a ti vacía, sino que haga el efecto por la cual tú la envías hacia nosotros en esta hora. Como siempre, toda la gloria te la voy a dar a ti, Señor. A nadie más se la daré. Por último, te pido, Señor, que nos desafíe con esta tu palabra, que alumbre nuestro entendimiento con esta tu palabra y que nos ayudes a ser hacedores de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, he pedido estas cosas. Amén. Amén. Esta segunda parte lleva un subtema titulado Deseos opuestos. Deseos opuestos. La guerra de la voluntad de deseos opuestos. Hay un pastor de nombre Jack, pastor que ya falleció, que tenía un grupo que llamaba Apoyo Pastoral. Este hombre creó una trayectoria a través de este grupo. Y cuando ya tenía 86 años, era un hombre que lo consideraban que había causado una sabiduría bastante. Y en una reunión que tuvo con algunos pastores que estaban comenzando, que no tenían la experiencia que este hombre tenía ministerialmente hablando, él le dijo a ellos: yo les voy a decir lo que yo llamo un secreto, lo que yo llamo el secreto de mi vida. Lo que él decía que era lo que había sido de alguna manera lo que le había ayudado a tener un ministerio tan kilométrico y tan permanente. Y este hombre dijo algo muy interesante que yo creo que algunos se van a quedar pensando ahí. Porque este hombre dijo: lo que me ha ayudado toda la vida, ministerialmente hablando, y en la vida cristiana, lo que me ha ayudado ha sido simplemente tomar decisiones en contra de mí. Medite segundos ahí. Tomar decisiones en contra de mí. Él le decía a aquellos hombres que estaban allí, personas, ministerios que estaban allí escuchándole, él decía: lo que me ha ayudado a mí es que durante toda esa trayectoria yo he tomado decisiones en contra de mí. En contra de mí. Eso ha salvado mi reputación, ha salvado mi ministerio, ha salvado lo que Dios me ha entregado. Tomar decisiones en contra de mí mismo. De mí mismo. Y claramente esa palabra
son unas palabras llenas de mucha sabiduría. Porque si nosotros queremos que funcionen aquellas cosas que el Señor nos ha entregado, nosotros deberíamos comenzar a tomar decisiones en contra de nosotros mismos. Porque la mayoría de nosotros casi nunca tomamos decisiones en contra de nosotros mismos, sino que tomamos decisiones porque tenemos que realizar ciertas tareas, tomamos decisiones porque tenemos que hacer o tenemos que continuar o queremos progresar. Pero la verdad del caso es que cuando nosotros llegamos al Evangelio de Jesucristo, nosotros comenzamos a tomar decisiones en contra de nosotros mismos. Porque estas decisiones que nosotros tomamos en contra de nosotros mismos son las decisiones que nos van a ayudar a poder pelear una guerra de deseos que hay en nuestro ser. Una guerra de deseos que hay dentro de nuestro interior. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice, algunos de ustedes dicen, traducción lenguaje actual, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Claro, nosotros podemos hacer lo que queremos, pero muchas veces esas cosas que nosotros queremos hacer, seamos sinceros con nosotros mismos, nos han traído algún beneficio. Algunas sí, otras no. Otras no. Otras no. Entonces, porque lo que existe, mis amados, cuando nosotros estamos tomando decisiones, como decía este pastor americano, tomando decisiones en contra de nosotros mismos, nosotros lo que estamos es haciendo una diferencia entre lo permisible y lo provechoso. Usted no tiene que alabar a Dios, que yo puedo predicar 2 horas sin que usted alabe a Dios. Paso muchos años predicando. Entre lo permisible y lo provechoso. Yo creo que ahí está la batalla para tomar decisiones en contra de nosotros mismos. Porque hay cosas que son permisibles, que son permitidas. Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero no son provechosas. No nos traen beneficio. No nos traen una garantía hacia la vida eterna. No nos traen una garantía para mejorar en la vida cristiana. Entonces, nosotros tenemos que en esta mañana poder pensar si nosotros estamos tomando decisiones porque es permitido o porque todo el mundo lo hace, o nosotros estamos tomando decisiones porque es provechoso para mi vida espiritual. Por eso, mis amados, usted puede notar la vida espiritual de las personas. Usted sabe cuando una persona está tomando decisiones que están trayendo provecho a su vida espiritual. Porque así como una persona cuando está enferma físicamente se puede notar que se va deteriorando, así también se puede notar cuando la vida espiritual de alguien se está deteriorando. Es lo mismo. Es lo mismo de alguna manera u otra. Entonces es importante que nosotros podamos entender la diferencia entre lo permisible y lo provechoso. Porque, amados hermanos, cuando nosotros nos conformamos con lo permisible, es el camino de menos resistencia. Cuando nosotros nos conformamos con lo permisible, es como decir conformarse con cualquier cosa. Pero ese camino no requiere mucha resistencia. Ese es el camino, porque esto es algo que todo el mundo hace. Es permitido, es permisible. Todo el mundo, aleluya, la mayoría de la gente lo hace.
Y como la mayoría de la gente lo hace, pues eso no tiene resistencia. No hay ningún tipo de sacrificio, no hay ningún tipo de esfuerzo, aleluya, en ese tipo de decisiones. Pero cuando yo, aleluya, deseo buscar lo que trae provecho para mi vida, cuando yo deseo buscar lo que es provechoso para mi vida, eso va a tener siempre resistencia. Porque la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Eso es resistencia. Usted quiere hacer las cosas para Dios, va a tener resistencia. Usted quiere servirle a Dios en espíritu y en verdad, vamos a tener resistencia. Usted quiere agradar a Dios, vamos a tener resistencia. Usted quiere vivir conforme a sus deseos, no tememos resistencia. No habrá resistencia. Hacer lo que nosotros queremos hacer no tiene resistencia. Hacer lo que nuestros deseos nos llevan a hacer no requiere resistencia. Pero por eso es que la Biblia dice que esta voluntad que nosotros queremos vivir no es nuestra. Por eso tenemos resistencia, porque no es una voluntad nuestra. Si fuera por la voluntad nuestra, muchas personas quizás no estarían ni aquí sentadas. Si fuera por la voluntad suya, no sé dónde usted estaría. Pero esta voluntad no es nuestra. Por eso es que Cristo dijo: hágase tu voluntad. Por eso es que el cristiano vive bajo ese pensamiento. Aleluya, hágase tu voluntad. Aleluya, por eso fue que Santiago dijo: nunca te dejaste del día de mañana. Primero medita y piensa que si vas a hacer algo es si el Señor lo permite. Porque si el Señor lo permite, es decir, hágase tu voluntad. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces tú tienes que meditar en esta mañana. ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar en contra de ti mismo? ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar en contra? Fíjese que a veces nosotros tomamos decisiones en contra de la gente. No le voy a hablar. No lo voy a llamar. Lo voy a hablar. Estás tomando decisión en contra de alguien. Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho? Que te estás ganando una enemistad. Ahí no hay provecho. Que estás perdiendo quizá un verdadero amigo. Pero cuando nosotros entonces comenzamos a tomar decisiones en contra de nosotros mismos, entonces decimos: ¿sabe qué? Yo no quisiera tener que decirle nada, pero voy a ver si esto tiene solución. Yo no quisiera dirigirle la palabra, pero voy a ver si esto se puede solucionar. Yo no quisiera perdonarlo, pero lo voy a perdonar. Yo no quisiera saludarlo, pero lo voy a saludar. Estamos tomando decisiones en contra de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la decisión que quizás alguien aquí tiene que tomar en contra? Porque por esa razón de no estar tomando decisiones en contra de sí mismo, es porque quizás las cosas no te están saliendo como tú piensas. ¿Ves? Porque la gente piensa que sabe más que Dios, y hay gente que piensa que es más lista que Dios. Y empezamos a tomar decisiones, pero estamos tomando decisiones buscando conveniencia, buscando provecho, buscando algo que verdaderamente sacie nuestra necesidad. Pero no son decisiones dirigidas por la voluntad de Dios. Dirigida por la voluntad de Dios. ¿Cuándo empezó todo esto, amado? Porque yo creo que yo soy corto, bendito sea el nombre del Señor. Porque hay 2 o 3 que tengo una guerra con ellos, que tienen hambre y otros tienen sueño. Escuche bien. A ese es negativo. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche bien. ¿Dónde comenzó la guerra? ¿Dónde comenzó esta guerra de los deseos? Bueno, esto comenzó, y la primera vez que aparece la palabra deseo en la Biblia aparece en Génesis 6:5. ¿Ven? En Génesis 3:16. Y ahí aparece
diciendo la Escritura: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, la primera vez que aparece la palabra deseo en la Biblia, aparece en base a una consecuencia. Aparece en base a que por lo que Eva hizo, por lo que Eva cometió y por lo que Eva deseó, le causó una consecuencia. ¿Y cuál era la consecuencia? Bueno, que el deseo de ella estaba para su marido. ¿Y qué significaba? Que ella iba a ver en ella toda la vida un deseo de tomarlo de su marido, pero su deseo iba a ser para él. Porque la palabra hebrea para la palabra deseo en ese versículo específicamente significa ir en pos de algo. O sea que esta mujer iba a tener un deseo de ir en pos de algo. Iba a tener un deseo de poder alcanzar. O sea, usted piensa que allí en el huerto, porque Dios lo sacó del huerto, se acabó el deseo de Eva. No, el deseo continuó en ella. Ella continuó con ese deseo, pero ahora tenía las consecuencias del deseo. Oye, la Biblia establece que cuando usted pone, amén, el deseo en el lugar equivocado, nos llevará a que algo o alguien nos domine. Eso es lo que está estableciendo la Biblia ahí. Cuando usted pone el deseo suyo en el lugar equivocado, algo o alguien te va a dominar. Porque lo estamos poniendo en el lugar equivocado. Lo estamos poniendo en el lugar donde no debemos ponerlo. Entonces Eva puso su deseo en aquel árbol. Ella deseó aquel árbol. Ahí le dice que era codiciable a sus ojos. Ella lo deseó. Pero cuando usted desea lo prohibido, usted va a tener consecuencias algún día. Porque aquello no era permisible. Dios estableció que ella no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, eso no era permisible. Lo que era permisible era comer del árbol de la vida. Porque hay cosas que Dios establece como una frontera y como una regla y como unos límites. ¿Verdad? Que a la gente no le gustan los límites. Nosotros somos la generación que quiere vivir sin límites. Pero los límites no son porque tú te portas mal. Los límites no son porque son castigos para ti. Los límites son porque son limitaciones que Dios sabe que te van a causar daño. Estos límites que están puestos en una iglesia, en una congregación, en un trabajo, en el hogar mismo suyo, usted tiene límites. El carro que usted guía no lo puede guiar a la velocidad que usted quiera. Tiene límites. ¿Para qué son los límites? No porque te estás portando mal, no porque Dios tiene que castigarte, no porque Dios, aleluya, quiere hacerte sentir mal. No, los límites son porque Dios conoce lo que tú no conoces, porque Dios sabe lo que tú no sabes. Hay cosas que nosotros hacemos y nosotros pensamos que nos hacen daño, pero Dios sabe que sí nos están haciendo daño. Pero cuando se cruzan los límites, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó con Eva y Adán, los expulsaron del huerto. Ellos pensando que ahí iban a alcanzar cierto conocimiento, ellos pensando que iban a alcanzar ese deseo, los llevó a ellos a que entraran en unas consecuencias donde ahora ellos tenían que vivir esas consecuencias. Pero no solamente esas consecuencias le tocaron a ellos, le tocaron a todos los seres humanos que empezaron a nacer después de ellos. Porque cuando vamos a Génesis capítulo 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuamente al mal. ¿Y qué es designio? Designio es una idea, una intención o propósito que es llevado a cabo a partir de la voluntad propia o ajena. ¿Qué es un designio? Voluntad. Entonces Dios vio que la voluntad de ellos era inclinada hacia el mal.
Pero ¿por qué la voluntad de ellos era inclinada hacia el mal? Por los deseos que ellos tenían. ¿Por qué qué es lo que inclina la voluntad o hacia Dios o hacia el mal? Los deseos. Los deseos que habían en la humanidad eran más deseos de hacer lo malo que hacer lo bueno. Y por eso ellos se inclinaron. Y Dios entonces decide raer al hombre de la faz de la tierra. Pero ¿dónde había comenzado esto? Con un deseo. ¿Dónde había comenzado esta tragedia? ¿Dónde había comenzado, aleluya, este abismo tan profundo? Por un simple deseo había comenzado toda esta consecuencia. Hay a veces que las consecuencias que alguien está viviendo empezaron en un solo deseo. Deseando algo que Dios no quería para ti. Deseando algo que Dios no te quería entregar. Deseando algo que Dios no tiene planificado entregarte. Puede alabar a Dios ahí otra vez. Mire, le conviene alabar a Dios porque como usted no ha comido, puede ser que usted alabe a Dios y 2 o 3 se caigan ahí al frente suyo. Así que mueva la boca para que entre en ritmo. No se quede callado porque ahorita me va a hablar y voy a tener que, espérate. Volvamos a los 6 pies de distancia. Se despertaron, esta gente se despertaron, Señor. Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando Dios decide raer al hombre sobre la faz de la tierra, encontró un solo hombre llamado Noé que había decidido honrar a Dios, que había decidido seguir a Dios, que había decidido ser justo en medio, aleluya, de una humanidad que estaba perdida y que estaba llena de pecado. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Noé condenó al mundo con su fe. Y la fe en el Antiguo Testamento, lo he enseñado aquí, la fe en el Antiguo Testamento era obedecer a Dios, era creer en la palabra que Dios había dado. Y por eso es que Noé se mantuvo obediente. Y entonces todos aquellos murieron basándose en el deseo que ellos tenían, porque cada cual siguió el deseo de su camino. Pero hubo un hombre que también estaba rodeado de maldad y estaba rodeado de pecado, y tenía también la oportunidad de hacer lo mismo que los otros hicieron, pero Noé dijo: no, toda mi descendencia es perfecta, toda mi generación ha honrado a Dios, toda mi generación me ha enseñado a seguir el camino de la verdad. Y Noé no se contaminó, no se contaminó. Ahora yo quiero que usted entienda esto aquí, amado. Entienda esto bien. Hay varios pensamientos que yo quiero compartir con usted hoy. Tengo 5 principios y se acabó el mensaje. Varios pensamientos, porque yo los veo a usted como que usted tienen ganas hoy de meditar mucho. Yo los veo a ustedes en meditaciones y yo les voy a compartir ciertos pensamientos. El primer pensamiento que yo les voy a compartir de la palabra es que cuando nuestro deseo pasa a ser un reclamo, empezó siendo una necesidad, terminó siendo un reclamo. Entienda bien eso. Cuando el deseo suyo o mío pasa a ser un reclamo. ¿Cuándo pasa a ser? Mira, amado, nosotros tenemos que tener cierto cuidado. Nuestros deseos no pueden elevarse a una posición que se conviertan en reclamo. Reclamo. Hay que tener un cuidado que nuestros deseos no se conviertan en un reclamo. ¿Por qué? Porque un deseo batalla por el control. Ese deseo que está batallando por el control y logra accesar al control de la voluntad, entonces se convierte en una demanda. Y ya yo no le pido a Dios, o ya yo no deseo eso, porque yo entiendo que eso es parte de la voluntad de Dios para mi vida. Ahora es porque yo lo necesito. Yo quiero que usted entienda algo. Dios conoce todo lo que nosotros tenemos necesidad. Pues mi Dios suplirá conforme a sus riquezas. Él conoce toda la necesidad nuestra. Pero cuando nuestro deseo, cuando esa necesidad se convierte en un reclamo, eso es un deseo descontrolado. Eso es un deseo que no es el deseo de Dios, ha tomado el control de la voluntad de alguien. Mira lo que dice la Biblia.
Santiago capítulo 4, codiciáis y no tenéis. Ahí está. ¿Tú sabes por qué? Porque es un deseo en forma de reclamo. Yo necesito esto. Yo no puedo vivir sin esto. Hay gente, amado, que ellos no pueden vivir sin ciertas cosas en la vida. Ellos no pueden vivir sin ciertas cosas en la vida, sin ciertas tendencias que ellos practican en su vida. Ellos no pueden vivir sin eso. Y por eso cuando se convierten, ellos dicen: yo no puedo permanecer fiel. Y yo no puedo seguir en este camino porque yo necesito hacer estas cosas. ¿Ves? Como el caso de un hombre que tenía una adicción a la marihuana. Y por estar adicto a la marihuana, él no le podía servir al Señor. Y él lloraba y él anhelaba servirle al Señor. Pero él decía que él no podía vivir sin eso. Entonces, cuando el deseo se convierte en un reclamo y esa necesidad se convierte en un reclamo, es que yo no puedo vivir sin eso. Yo no puedo vivir sin dejar de hacer eso. Entonces, ese es un deseo descontrolado. Por eso es que codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Este es el cuadro perfecto de alguien que tiene su necesidad como un reclamo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él y a mí no? ¿Por qué Dios lo usa a él y a mí no me usa? ¿Por qué él predica y yo no predico? Dios sabe que yo necesito mantenerme activo. Aleluya. Aleluya. Pero es que ¿cuál es la actividad que la gente, cuál es la activación que la gente quiere? La activación que todo el mundo ve aquí enfrente. Esa es la que usted desea. Es la activación de estar aquí y que la vean cantando y que lo vean cantando y que lo vean testificando y que la vean testificando. Si en la vida privada estamos desactivados. Dígame. Si en la vida que verdaderamente cuenta, ¿cuál es la vida que cuenta delante de Dios? No es la presente, no es la que todo el mundo ve, es la vida secreta, es la vida privada, es la vida que nadie ve. El Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público. Aleluya. Pero ¿cómo Dios te va a recompensar en público si Dios no te ve en el secreto? Entonces, matáis a él de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no queremos pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque no queremos pedir conforme al deseo de Dios en nuestra vida, pero queremos pedir conforme al deseo de nuestra carne. Por eso, amado, yo le digo esto para que usted piense y medite. Hay vidas aquí que quiero que también puedan de alguna manera entender todo esto que estamos hablando en esta tarde. Pero por eso es que la vida del cristiano es una vida diferente. ¿Ves? Porque las personas cuando van a contraer nupcia, ellos se casan porque le agradó lo que vio. ¿Ahora a nadie le agradó? De repente yo pensé, ellos se cansan por los ojitos, por el pelo, por la fisiología. ¿Ah? Sí, esta es. Sí, este es. Nos vamos a casar. Y no se han conocido ni 3 meses. Y ya se están uniendo en matrimonio. Bueno, si no son cristianos, ya están uniéndose en otras cosas. Se están haciendo un concubinato sin casamiento. Porque ellos dicen, bueno, es que me agrada. Pero ciertamente, de repente te das cuenta que la necesidad tuya no la sacian los ojos, ni la sacia el cuerpo. Aleluya. Ni la sacia la comida, ni la sacia el dinero,
sino que hay una necesidad más allá, más profunda en la vida de todo ser humano, que el único que la sacia es el Señor. No la sacia más nadie. No la sacia más nada. Por eso es que ¿por qué te digo que no? Porque cuando ya te cansaste de los ojos, te cansaste del pelo, te cansaste, pues buscaste otro que tenía ojos también. Y sigues en un ciclo buscando. Mira, amado, la felicidad no se busca en un hombre. La felicidad no se busca en una mujer. ¿Por qué? Porque eso es una felicidad pasajera. Para que algo pueda funcionar, yo tengo que buscar la felicidad en Cristo. Aleluya. Cristo es el que me va a dar la verdadera felicidad cuando mi esposa o cuando mi marido me falle. Cristo no me ha fallado y todavía yo puedo. Pero hay gente, amado, que si la esposa los abandona, se tiran del puerto allá allá de Escaja y se tiran de ahí para el agua. ¿Por qué? Porque la felicidad de ellos era una mujer. La felicidad de ellos era un hombre. Se deprimen. Sigo. O se detuvieron ahí un ratito. Cuando nuestro deseo se convierte en un reclamo. Yo le digo al Señor, ¿sabe cuándo yo voy a funcionar, Señor? Yo voy a funcionar cuando tú me des eso. Cuando tú me des el vehículo que yo necesito, Señor. Tú vas a ver cómo yo voy a viajar. Y tú vas a ver cómo yo voy a ayudar. Y tú vas a ver cómo yo voy a ayudar a todo aquel que está en esta misma necesidad. Entonces ya la necesidad se convierte en un reclamo. Y si Dios no nos da el vehículo, porque la gente piensa que Dios regala vehículos. Entonces ya la necesidad es un reclamo. Entonces hay cristianos que se sienten como que Dios con ellos no es igual como es con otros. Ay, Dios mío, esto es muy profundo. Muy profundo. Aquí la mente. Hay gente que piensa que Dios es con unas personas de una manera y con otros de otra. Dios no es el papá tuyo, ¿verdad? El papá tuyo carnal, el papá físico puede ser así. El amigo tuyo puede ser así. No, Dios es con todo el mundo igual. Lo que pasa es, amados hermanos, que hay gente que alcanza grados de confianza con Dios. No entendieron. Porque no a todo el mundo Dios le encomendó la misma misión, pero a otros sí. Porque hay gente que ha dicho, yo no quiero saber, yo no quiero simplemente conocer al Dios del templo y lo que hace en el templo y las 3 horas, 2 horas y media que estamos en el templo. Yo quiero conocer al Dios personal, al Dios que se le reveló a Moisés, al Dios que se le reveló a Josué, al Dios que se le reveló a Elías. Yo quiero que ese mismo Dios también se me revele a mí. Yo no quiero quedarme sentado en una silla simplemente sin revelación. Yo quiero la revelación de ese Dios personal. O sea, mi amado, comenzamos. Está muy rapidito porque yo sé que tengo dos factores importantes que me están haciendo dificultar, el hambre y el sueño que tienen algunos. Cuando el deseo de otro me influencia a mí. Números 11:14 dice, y gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? La gente que se mezcló con ellos en el camino al desierto tuvieron un vivo deseo. Y ese vivo deseo llevó a esta gente a que volvieran a llorar delante de Dios. Y volvieran a reclamar delante de Dios. Y volvieran a expresar sus quejas delante de Dios. Porque hay a veces que hay gente influenciada por el deseo de otro. Tú sabes que no le hables, porque Él me hizo esto a mí. Si algo yo he aprendido en la vida cristiana es que uno no se mete en las amistades de la gente. Cada cual es bastante adulto para saber lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa? Cuando el deseo de esas personas con las cuales
me mezclo, me empieza a dominar, yo tengo que saber cuándo ese deseo yo lo tengo que detener. Porque esta gente que eran en el pueblo de Dios comenzaron a ser influenciados por el deseo de la gente extranjera que se mezcló con ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos, comenzó en ellos ciertas acciones, ciertas reacciones. Y hay gente, mis amados, aleluya, que tiene acciones y reacciones que no son de ellos, son de alguien que está muy cerca de ellos. Esto es un ayuno y los ayunos se predica vianda. Usted quiere vivir full, pues vaya a otro lugar. Comida de bebé, ¿verdad? A veces nosotros tomamos decisiones por la influencia de alguien, porque alguien nos dijo, porque alguien nos habló, porque alguien con su deseo nos está influenciando a que nosotros tomemos una decisión, pero esa decisión no está siendo dirigida por la voluntad del Señor. Voy a seguir. Cuando el deseo es bueno, estos son pensamientos que iba a compartir con ustedes. Cuando el deseo es bueno, pero no es parte de la voluntad de Dios para mí. ¿Cómo un deseo bueno no puede ser parte de la voluntad de Dios para mí? Porque nosotros no, lo que pasa es que estamos viendo demasiadas películas y pensamos que los buenos son los que terminan bien. No todo lo bueno Dios quiere para mí. No todo lo bueno es parte de la voluntad de Dios para mi vida. No todo lo bueno. Mire, preguntémosle allá a Salomón, que dijo en 1 Reyes capítulo 8, 18: pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero no. Tienes un buen deseo de edificar, pero no. Tienes un buen deseo de levantar algo, pero no. Tienes un buen deseo de llegar lejos, pero Dios te dice no, porque lejos, si te permito llegar lejos, te voy a perder. Entonces, no todo lo que viene a mi mano. Por eso fue que aquel hombre profeta le dijo a David: ¿a cómo te viene el corazón? Hazte contexto para aquí los estudiantes. Contexto: a lo que viene el corazón. Entonces David fue a hacer lo que venía a su corazón. Pero en la noche Jehová le habló al profeta y le dijo: no, yo no tengo eso planeado para David. Esa no es la voluntad de Dios para David. Hay gente, mis amados, que buscando consejos están buscando justificar sus propias decisiones. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Pero ¿por qué tú me preguntas a mí qué yo creo? ¿Qué yo pienso? Pregúntale al Espíritu Santo qué Él cree y qué Él piensa. Pregúntale a la palabra qué es lo que cree y qué es lo que piensa. ¿Lo hago de esta manera o lo hago de esta manera? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede dirigir la vida de una persona? Preguntémosles al Espíritu Santo. Démoslo. Pero nosotros queremos que alguien haga el trabajo del Espíritu Santo, mis amados. Vamos a preguntarle a fulano, que él se ve que es un hombre espiritual. Y se ve que tiene, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Bueno, si es espiritual, te va a decir lo mismo que el Espíritu Santo te va a decir. Pero si es una persona que verdaderamente sabe mucho, pero no es espiritual: yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú puedes hacer esto. Es más, cuenta conmigo que yo te voy a ayudar. Porque a veces nosotros, mira, amado, hasta la ayuda que nosotros le damos a alguien, a veces hay que preguntarle al Espíritu Santo. Porque tú puedes estar ayudando a alguien que lo que tiene es un desorden en su vida, y entonces esa ayuda está apoyando un desorden. Ay, papá, a llover, decía el cántico antiguo, a llover. Entonces, mis amados, por eso es que es importante que nosotros entendamos cuáles son nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros deseos? La Biblia dice que Satanás tiene deseos y que los que practican esos deseos son hijos de él.
Juan 8:44, esto es palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Cristo a los fariseos, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la Biblia establece que Satanás tiene unos deseos y esos deseos los ha infiltrado en el mundo. Esos deseos están infiltrados en el mundo, en la humanidad del mundo. Y por eso que en el mundo estamos viendo lo que se está manifestando, porque los deseos de ese enemigo de Dios, de los hijos de Dios y del hombre, ha infiltrado esos deseos en el corazón de muchos. Entonces, esto es interesante para que lleguemos hasta donde tenemos que llegar. Lleguemos hasta donde tenemos que llegar. Por eso fue que el apóstol Pablo indicó aquí algo. Indicó aquí para entrar a los 5 propósitos, 5 principios. ¿Qué indicó? El apóstol Pablo indicó que toda aquella persona que se convierte, que toda aquella persona que entra a una novedad de vida, comienza a tener una batalla dentro de sí. Porque este no es un versículo aplicado para una persona no convertida. ¿Por qué no es aplicado a una persona no convertida? Porque la batalla que hay entre la carne y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente está dentro de las vidas que han reconocido a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, el apóstol Pablo indicó que comienza una batalla que él la describió ya en Romanos 7. Y habló de eso y hablamos de eso la semana pasada. Y esa batalla comienza porque comienzan 2 deseos a nacer en nuestra vida. 2 deseos que están ahí en nuestra vida. Hay un deseo que está siendo, aleluya, influenciado o de alguna manera siendo de alguna manera manipulado por la concupiscencia de todos los hombres que tenemos. Hay una concupiscencia. Una concupiscencia es una inclinación hacia el mal. Y todo el mundo tiene una concupiscencia, que es un deseo hacia el mal. Que nacemos bajo esa circunstancia y bajo esa situación. Nacemos así. Como un niño aprende a mentir. Por la concupiscencia que está en él, que se convierte en una maestra de todos aquellos que no le sirven al Señor. Entonces, el niño comienza a tomar unas tendencias, a tomar ciertos hábitos que la concupiscencia está desarrollando. Por eso es que los primeros años de un niño son demasiadamente importantes. Donde tú dejas a tu hijo y dónde tu hijo está. Porque hay una concupiscencia ahí que se va alimentando de pensamiento. Hay una concupiscencia ahí que se va alimentando de trauma. Hay una concupiscencia que se va alimentando, aleluya, de muchas cosas y va creciendo dentro de ese niño. Usted no sabe, usted nunca ha pensado, mis amados hermanos, que usted ve una persona que tiene, amén, una situación espiritual o vive en la calle y esta persona anda hablando solo por la calle, no se baña. ¿Usted ha visto estos casos? ¿Los ha visto? ¿Usted nunca ha pensado que esa persona fue un niño una vez? Un día fue un recién nacido. Un día fue un niño inocente que no tenía nada de lo que le está pasando ahora. Pero en el camino algo le tuvo que haber sucedido. Algo alimentó esa concupiscencia y lo ha llevado a casos extremos donde ya hay sobre ellos espíritus demoníacos que controlan esa mente. Entonces, la concupiscencia tiene la capacidad de alimentarse. Por eso es que la Biblia dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que es atraído y seducido por su concupiscencia. ¿Y cómo esa concupiscencia puede causar una seducción en nosotros? Cuando la alimentamos.
Si usted sabe que hay una área en la que usted batalla y en la que usted lucha, usted no puede alimentar esa área, porque si usted la alimenta, esa concupiscencia va a tomar fuerza. Y cuando llegue el deseo, porque el deseo es como un estado de gestación en la vida de un hombre o en la vida de un ser humano. Ese deseo quiere llevarse a cabo, ese deseo quiere hacerse realidad. Pero si usted alimentó más la concupiscencia que lo que alimentó su vida espiritual, el deseo lo va a vencer. Lo va a vencer. Entonces, es importante que nosotros entendamos, es importante que esta batalla, ahora, el que no le sirve al Señor no tiene esta batalla porque todavía no ha abierto su corazón al Espíritu Santo. Y la única batalla que tiene es la batalla de la carne, la batalla de los deseos. Pero cuando una persona vive sin Dios, muchas veces puede pensar que sus deseos es parte de su vida y puede pensar que sus deseos es parte, amén, de su personalidad. Cuando no es así, porque muchos de los que estamos aquí sentados pensábamos que nuestros deseos, eso eran lo que éramos realmente nosotros. Pero cuando nosotros nos convertimos, nos dimos cuenta que esos deseos no éramos nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, nos dimos cuenta que esos deseos no era lo que nosotros verdaderamente queríamos practicar y queríamos vivir, sino que estábamos rodeados de una concupiscencia y los deseos estaban, aleluya, sin control en medio de cada una de las vidas. Pero cuando llegamos a Cristo, alguien le puso freno a esos deseos. Alguien entonces comprendió la manera de vencer los deseos pecaminosos. Alguien entendió la nueva manera de pensar. La nueva manera de pensar. Vamos a terminar este mensaje, amado, porque 5 principios. Atienda bien aquí. Atienda bien aquí, porque a veces no atendemos muy bien y pasamos por luchas y batallas por no atender. Pero atienda bien. Atienda bien. Escucha bien. Primer principio, amado, que yo quiero establecer aquí, que pude haber empezado con los principios y darle los principios y acabar ya el culto, pero le puse un poquito de introducción para que usted entendiera cuál es la línea de pensamiento que yo quería traer a través de la palabra del Señor. Escuche bien, el primer principio que tú tienes que entender para poder discernir a quién estamos obedeciendo. ¿A quién? Porque es una batalla. El deseo de la carne y el deseo del espíritu están ahí. Ambos se oponen. Ambos se oponen. Son dos deseos que no se llevan. Para que usted me entienda. El espíritu no se lleva con la carne y la carne no se lleva con el espíritu. Eso es así tan fácil, así tan sencillo. No se oponen, se oponen. Cuando la carne quiere hacer, ahí está el espíritu para oponerse y no permitirle a la carne que lleve a cabo lo que está planificando en su mente. Y cuando el espíritu decide que ese deseo sea manifestado en tu vida, la carne también se opone. Y busca la manera de que ese deseo de Dios en tu vida no se lleve a cabo. Ahora, lo primero que yo tengo que saber, mi amado, y atiéndame aquí, para yo no tener que repetírtelo en la oficina un día. Escucha bien lo primero que yo tengo que entender. Yo tengo que saber cuál es el ego que le está dando entrada. ¿Cuál es el ego que le está dando entrada al deseo? ¿Cuál es el ego? El ego. ¿Cuál es el ego? ¿Cuál es el ego que le está dando entrada a algo en mi vida? Para yo saber si ese deseo es de Dios, ¿con qué clase de ego yo lo estoy haciendo? Porque aquí todo el mundo tiene ego. Usted no me diga ahora que usted es tan humilde que usted no tiene un ego, porque usted no es un ser humano. Aquí todo el mundo tiene un yo. Aquí todo el mundo tiene, aleluya, dentro de sí unos deseos,
unos patrones de pensamiento. ¿Cuál es el ego con que nosotros le damos entrada a un deseo? Mira lo que le pasó a Balaam en Números capítulo 22 versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Cuando Balaam aparentemente profeta o aparentemente una persona que Dios utilizaba, aleluya, cuando se montó para hacer, Dios le había dicho: tú vas a ir con ellos, pero vas a hablar lo que yo te diga. Pero el ego de Balaam era más grande que su llamado. Ay, Padre amado, ¿verdad que predicarle a la gente que está en ayuno? El ego era más grande que su llamado. Hay gente que su ego es más grande que su servicio. Aleluya, 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 aleluya. Hay gente, amado, que el ego de ellos es más grande que los principios de la palabra. Aleluya. Balaam iba con el ego. El ego de Balaam era: me van a bendecir, me van a dar una ofrenda tan grande que yo creo que yo no voy a necesitar tener que volver a trabajar. Aleluya. Pero Dios le había dicho: ve con ellos, pero vas a hablar lo que yo te diga. Pero cuando Dios vio el ego de Balaam y vio el deseo de Balaam, Dios dijo: a este hombre lo tengo que detener, porque va con malas intenciones, va con una mala voluntad, va con un mal deseo. El ego. El ego. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? El ego. El ego. A veces el ego que nosotros tenemos es más grande. Es más grande que nuestro hermano. Y por eso no tenemos una buena relación entre hermanos, por el ego. Por eso hay matrimonios que no tienen una buena relación entre ellos, porque tienen un ego muy grande, que es más grande que su propio matrimonio. Y cuando el ego es más grande que mi servicio, y cuando el ego es más grande que mi llamado, y cuando el ego es más grande del talento, y cuando el ego es más grande de la gracia de Dios, yo entonces voy en el camino de Balaam, amando el premio de la maldad. Él amaba el premio de la maldad, porque la gente quiere que lo pongan en alto. Hay gente que el ego de ellos es que lo pongan en alto. Hay gente que el ego de ellos es que todo el mundo lo salude. Hay gente que el ego de ellos es que digan por lo menos el nombre de ellos, amado. Y cuando el ego es más grande que tu llamado, y cuando el ego es más grande que tu sometimiento, y cuando el ego es más grande que tu humildad, vamos en el camino de Balaam, amando el premio de la maldad. Pero yo creo que en esta tarde hay gente aquí que va a soltar el ego en este altar. En esta tarde aquí, aunque hay gente seria aquí, gente como seria que no puede alabar a Dios, que yo le estoy preguntando a Dios: ¿por qué esta gente no puede alabar a Dios cuando yo estoy predicando un mensaje? Mi alma alaba la gloria de Jehová, pero quizás el ego suyo, hay un ego ahí que te dice: lo están diciendo por ti, pero Dios te está diciendo: te estoy hablando porque quiero usarte, te estoy hablando porque quiero llevarte, te estoy hablando porque quiero hacer contigo cosas que tú no te imaginas. Demasiado ego en la iglesia. Hay demasiado ego en la iglesia. Demasiado ego en la iglesia. Abasanda. Demasiado ego en la iglesia. Hay demasiado ego dentro de la iglesia de Jesucristo de esta última época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Analicemos nuestro ego. Analicemos nuestro ego. ¿Por qué yo vengo al culto? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué yo le sirvo al Señor? Mis intereses son igual que de Balaam. Estoy buscando algo, y cuando lo encuentre, entonces me voy. Eso si Dios te permite encontrar eso. Porque si Dios no te permite encontrar, porque Dios es más grande que tu ego.
Aleluya. Dios es más grande que el ego de los hombres. Los hombres se pueden hacer los fuertes hasta que Dios aparece en el escenario. Los hombres se pueden hacer duros hasta que Dios aparece en el escenario. A mí no me cambia nadie, a mí nadie me habla hasta que Dios se para de frente como se le paró a Balaam. Lo interesante de esto, mis amados, que Dios, en vez de, cuando Dios se le paró de frente, el ego era tan grande que lo había cegado. Él no veía que el ángel de Jehová estaba al frente con una espada desenvainada. Pero a veces el ego es tan grande que no nos permite ver nuestras propias faltas. Podemos ver las faltas de otros, podemos ver el que no se congrega, podemos ver el que no adora, pero nuestras propias faltas, podemos ver las faltas de muchos, pero cuando el ego es grande, no ve su propia falta. ¿Y sabes lo que Dios tuvo que usar? Una mula, una asna, burro, the same thing. Porque cuando Dios quiere hablar contigo, Dios va a usar, aleluya, lo que vaya a querer usar. Uno no significa que porque Dios usa una mula, ahora Dios usa las mulas. No, significa que Dios, eso era lo único que estaba accesible a Balaam. Escucha bien esto. Accesible a Balaam. Acuérdese que el ángel de Jehová se le paró de frente y él no lo vio. Entonces, si no lo vio, ¿usted cree que lo va a escuchar? Por favor. Si yo no veo mi propia falta, ¿tú crees que yo escucho un mensaje? Si te duermes, ponte de pie. ¿Tú crees que yo voy a escuchar un mensaje si yo no veo mi propia falta? Si yo no escucho la voz, yo voy a escuchar un mensaje. No, por eso fue que Dios le tuvo que abrir la boca a la mula. Yo no sé cuántas mulas tú te has encontrado en el camino y te han dicho: oye, despierta, oye, ese no es el camino, oye, reacciona. ¿Alguien se ha encontrado una mula en el camino? La que te atiende allá en el supermercado. ¿Tiene algo contigo? Yo no sé. Una mula. Alguien Dios va a usar para que tú caigas en camino. A alguien Dios va a usar para que vuelvas al sendero. A alguien Dios va a usar para que vuelvas a la senda. A alguien Dios va a usar para que te vuelvas al camino. No podemos seguir con nuestro ego. Vamos a seguir. Vamos a quedar toda la noche ahí, todo el día. Pero por amor a usted y amor a mí también, no lo voy a hacer. Mire, lo segundo es que si tú quieres algo demasiado, tal vez sea que tienes las razones equivocadas. Como tú quieres algo demasiado, mire lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Deseaba tanto, aleluya, la herencia, que el padre se la tuvo que dar. Porque no era normal, no era. La herencia se reparte cuando los padres se mueren. Pero el padre estaba vivo todavía. Y le repartió la herencia y se fue. Porque cuando el deseo es un deseo, mis amados hermanos, que es demasiado, cuando es demasiado el deseo, las razones muchas veces son equivocadas. Porque usted ve que hay personas que tenían tantos deseos de hacer algo para Dios y cuando lo pusieron no hacen nada. Tanto deseo de hacer algo para Dios y el mismo día, al otro día de haberlo recibido como miembro, se fueron. Santo, porque esto no se trata de deseo. A veces que yo deseo que Dios me use, y yo deseo que Dios me use, y yo deseo como Dios me use. Como me llamó una vez una persona y me dice: pastor, aquí estoy, llevo 7 días de silicio, llevo 7 días, aleluya, ayunando, llevo 7 días aquí orando, aleluya, y no me he parado del piso. Y yo le dije: ¿y cómo está tu mujer? ¿Cómo está tu esposa? ¿Está bien? ¿Ella te ha soportado estos 7 días? No,
No, ella está por ahí, yo duermo en otro cuarto. Ah, sí. Yo le dije, mira, qué bueno que tú tienes un deseo de buscar a Dios, pero estás haciendo algo correcto incorrectamente. Esta noche, hazme favor, duerme en la cama. Acuéstese allá al lado de su esposa. Que Dios va a recibir eso como una vigilia. No va entendiendo, ¿verdad? No va entendiendo, ¿verdad? ¿Ah? Porque hay gente que tiene tanto deseo. Yo me quiero consagrar, aleluya, me deseo consagrar que ya yo no quiero trabajar. Pero venga, Dios todavía no te ha llamado. Sigue trabajando hasta que te llamen. Sigue trabajando hasta que te llamen. Que hay una esposa, hay una leche que comprar, hay una renta que pagar. Sigue hasta que te llamen. El deseo nuestro es que yo siento, y el deseo nuestro a veces, muchas veces, es simplemente por razones equivocadas. Estamos a veces deseando algo por razones equivocadas, por razones que verdaderamente nos van a llevar a un fracaso, buscando quizás cosas sagradas, pero rumbo a un fracaso. Porque a Dios se busca de una manera, a Dios se busca de una forma, como lo dice la Escritura. Pero cuando lo buscamos por la experiencia de otro, hermano, nunca busque a Dios por la experiencia de otro. Porque la experiencia de otro es causa de un problema. Aleluya, 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 aleluya. La experiencia de otro es por la causa de su problema. O sea, Dios no se le va a revelar a un abogado como se le revela a un adicto. Porque un adicto a lo mejor se le revela en la cárcel. Y aunque el abogado va a la cárcel, no van a las mismas cosas. Entonces usted tiene que entender que usted no puede estar. Me alegro con tu experiencia, me edifica tu experiencia, pero no es la mía. Porque el problema tuyo no era el mío. Aleluya, aleluya. Hay gente, mis amados, que Dios la tiene de una manera de vida, porque es que eran salvajes cuando no le servían al Señor. Y hay otros que, amados, que tenían A en todas las clases. Estudiante del año, presidente de la casa de graduanda. Entonces a eso lo lleva ahí. Mira, ok, quiero que te santifique, pero la experiencia de ellos no es como la del otro. Porque eso como que no bajaron al abismo. Algunos allá bajaron al abismo, sacaron al diablo y se quedaron ellos. Profundizaron en la maldad. Hay gente que profundizó en la maldad. Si tú fuiste una persona que profundizaste en la maldad, tú tienes que vivir consagrado, porque esa maldad te va a volver a visitar. Esa maldad va a venir en el recuerdo. Esa maldad va a venir disfrazada de amistades. Esa maldad va a venir en el pensamiento. Consagrémonos a Dios y busquemos a Dios por las razones correctas. Tercero, mira, amado, para yo discernir los deseos, la emoción es un pésimo amo. Ustedes que se asustaron aquí. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amado, las emociones es un pésimo amo. Y hay cosas que Dios no puede completar en alguien por sus emociones. Porque en un momento dado se siente de una manera y ese es el día que no quiere hablar. Ese es el día que habla de más. O ese es el día que se aira de tal manera que se siente más mal después que se airó que cuando estaba airado. ¿Está entendiendo? Porque se airó y habló malo. Entonces cuando tú te vas a las revoluciones, bajan, tú te sientes el doblemente mal. Una, porque no sabes por qué hiciste eso y te dejaste controlar por tus emociones. Y segundo, porque le fallaste a Dios. O sea, ahora te sientes pésimo, porque nos dejamos llevar por las emociones. Por eso es que, amado, nosotros los creyentes no vivimos por las emociones. Mira, amado, Abraham Lincoln era uno de los presidentes de Estados Unidos. Fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Y él decía en una de sus crónicas, decía que cuando él se sentía molesto con alguien, tenía la costumbre de escribir lo que quería decirle.
cuando se sentía molesto con alguien, él escribía en un papel lo que él quería decirle a esa persona. Y cuando él hacía eso prácticamente volcaba toda su ira y su frustración sobre un papel. Y después entonces hablaba con la persona. Pero muchas veces nuestras emociones nos están llevando a volcar nuestras frustraciones sobre alguien y nuestra ira sobre alguien. Te va mal en el trabajo, tus hijos pagan la consecuencia. Te va mal en el matrimonio, la iglesia paga la consecuencia. Te va mal en las amistades, los que se sientan a tu lado aquí en la iglesia o los que están a tu lado pagan las consecuencias, porque estamos dejando que las emociones sean nuestros amos. Y yo sé, amado, que esto no es un mensaje de mucho gulú gulú. No, porque estamos hablando cosas que nos están pasando posiblemente a todos en vida real. Que nos estamos dejando. No voy para el culto, te dejaste llevar por las emociones. Porque a veces digo, no voy para el culto porque estoy enfermo, pero la enfermedad es la emocional, no la física. Es que yo no me siento con ganas de ir al culto. Emocionalmente tú no te sientes bien con ganas de ir al culto. Y como no te sientes bien, dices, voy a llamar al líder principal para no decirle al pastor. No voy a tomar la participación, que no me siento bien. Pero la verdad del caso, si nosotros le preguntamos, hay personas que no se sienten bien de salud, pero hay otras que no se sienten bien de su alma. Se sienten tristes, se sienten frustrados, se sienten como que no avanzan, se sienten estancados, se sienten de una manera y ellos dicen, yo creo que yo no debo tomar esa parte, es más, no voy a tomar la parte. Estás dejando que tus emociones sean tu amo. Las emociones no pueden ser nuestro amo. El amo de nosotros se llama el Espíritu Santo. Sienta o no sienta, yo alabo. Sienta o no sienta, oramos. Sienta o no sienta, llego al culto. Sienta o no sienta, le sirvo a Dios. Me vayan bien las cosas o me vayan mal, todo obra para bien, conforme a aquellos que han sido llamados con un propósito. Por eso, amado, mira, amado, si usted está aspirando a un pastorado, deje de ser emocional. Usted emocionalmente no va a llegar a un pastorado, porque una de las áreas más atacadas en el pastorado son las emociones. El pastor tiene que luchar con la gente que lo critica. El pastor tiene que luchar con la gente que no acepta el mensaje. El pastor tiene que luchar con los otros pastores que están sentados sin título. El pastor tiene que luchar con una decisión que toma, pero alguien se fue en el parqueo diciendo, no estaba de acuerdo con el pastor. Pero como siempre hay ovejitas buenas que envían el mensaje, y uno dice, bueno, cada cual puede pensar lo que tiene, lo que puede pensar, pero nosotros tenemos. Entonces hay gente aspirando a ministerio, hay gente aspirando a posición, hay gente que quiere ser, trabajar. Amado, el líder principal de una iglesia no puede ser dominado por la emoción. Entonces, amado, yo quiero que usted entienda, mi amado, en este día, porque yo no me convertí emocionado a Cristo. Las emociones mías fueron tocadas por el Espíritu Santo, pero me convertí por la convicción de pecado que trajo el Espíritu Santo a mi espíritu. Y por eso cuando las cosas no me van bien aquí, yo no agarro las maletas y me voy para el mundo. Yo me quedo aquí, porque aquí es mejor estar acompañado en el sufrimiento, acompañado en el dolor, acompañado en la prueba, que solo por allá siendo destruido. Me quedo aquí, dime que está a tu lado, me quedo aquí en el evangelio, me quedo aquí sirviéndole al Señor. Aunque hablen de mí, me quedo aquí. Mis emociones me dicen, aleluya, que me vaya, pero yo me voy a quedar aquí, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo terminar esto, amado? ¿Tú sabes cuándo el deseo es de Dios o no es de Dios? Cuando tu deseo o se intensifica
o se diluye. Tú sabes cuando tu deseo, porque hay gente, amado, que siente algo, pero no a alguien. Aleluya, aleluya. Porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Hay gente que siente algo, pero no a alguien. Entonces cuando yo siento algo, hay como una nube pequeña, algo, aleluya, porque una nube no es una persona. Aleluya, como un fuego, algo, aleluya, aleluya. Es que yo siento cosquillas en el estómago cada vez que cantan esa alabanza, me da una cosquilla en el estómago, aleluya. Pero no, cuando sales de aquí se diluye el deseo. Cuando sale de aquí se va el deseo. Cuando sale de aquí se va todo lo que estabas sintiendo mientras estabas aquí en el santuario. Pero mire lo que dijo Jeremías: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo, pero no pude. Me quiero rendir, pero el Espíritu Santo no me deja. Aleluya, aleluya. Me he querido apartar, pero el Espíritu Santo no me deja. Habrá gente que puede alabar a Dios por unos segundos. Aleluya. ¿Cuánto está creciendo el deseo de buscar a Dios? ¿Cuánto se está intensificando el deseo de acercarse a Dios? El deseo de parecernos más a Él. ¿Tú sabes cómo lo llaman? Escuche bien esto, escuche bien. Me queda uno y la sopa todavía está caliente. Uno. ¿Tú sabes cómo llaman los psicólogos a esta situación? ¿Tú sabes cómo la llaman? Adaptación hedónica. ¿Tú sabes lo que es la adaptación hedónica? ¿Sabes lo que es? Que la gente se emociona de acuerdo al momento. ¿Te ves? Que de repente ellos sienten como que, oye, esto como que está bueno, me va bien, pero a los pocos días después ya vuelve a su propio estado de ánimo. ¿Por qué? Porque es una persona que se adapta. Y una de las cosas que Cristo enseñó era que Cristo no se vino a adaptar al mundo, ni se vino a adaptar a las épocas, ni se vino a adaptar, aleluya, a los sistemas de pensamiento de cada generación. Cristo vino con una visión y con un llamamiento de Dios. Y la iglesia tiene que entender que nosotros, esta es la generación con más enfermedades mentales. Esta es la generación con más problemas de salud mental. Esta es la generación más depresiva. Pero la iglesia tiene que ser como un Noé. La depresión no puede estar en mi casa. Abasanda Kima, aleluya. Esos espíritus no pueden habitar en mi mente. Yo no puedo vivir deprimido. Esta es la generación que más se ha quitado la vida. Esta es la generación. Hace poco tiraron una foto de esas páginas que se encargan de informar todo. Y había una mujer montada en un puente, aparentemente que para tirarse. Tomaron la foto. Me pregunto si el que tomó la foto se bajó. Porque esta es la generación que todo graba. Le están dando una pela a alguien a grabar. La generación mía no grababa, se metía. Alaba. Espérate que es un abuso aquí, ve. Calma. Pero esta generación todo lo graba. Aquí, allá. Entonces nos hemos vuelto ¿qué? Personas en una generación que estamos siendo adaptados. Por eso es que las redes sociales tienen unos emojis de cómo está tu estado de ánimo. Y la gente cambia el estado de ánimo todos los días. Hoy estoy afligido, mañana estoy triste, hoy estoy contento, mañana estoy atribulado. No puedo. Porque eso significa que hay una variación dentro de tu mente. Y hay un problema en tu mente. Hay un problema en tu corazón. Estás batallando con cosas que has querido vencer con pastillas, que has querido vencer con los psicólogos, que has querido vencer
vencer, pero hay cosas que se vencen con el poder de Dios. Hay cosas que se vencen con el poder de Dios. Cuando se... ¡Aleluya! Alguien que pueda, hay gente aquí que tiene hambre, tiene más hambre. Dile que esto se vence con el poder de Dios. Esa ansiedad se vence con el poder de Dios. Esa depresión se vence con el poder de Dios. Vamos a terminar esto, que usted quiere sopa. Con el poder de Dios. Te vas a ir 3 días de honeymoon para arreglar un problema. Hay problemas en matrimonio que no resuelve ni una casa, ni un carro. Lo resuelve el poder de Dios. Lo resuelve cuando yo entrego el ego y pongo el ego en la presencia de Dios y digo: espérate, ya no le voy a gritar a este hombre, ya no le voy a hacer malcriada a este hombre, voy a gritar a esta mujer, ya no lo voy a tratar con aspereza a esta mujer. Voy a bajar mi ego para que Cristo crezca en este matrimonio, para que Cristo crezca aquí. Yo soy el que estoy sintiendo, usted parece que no siente nada. Aleluya, yo soy el que estoy sintiendo fuego aquí. Aquí hay gente que tiene que bajarle al ego. Bájale al ego, bájale al ego, bájale. La Biblia dice que Cristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un hombre dijo que el 20% de los factores que llevan al éxito vocacional tienen que ver con el coeficiente de inteligencia y el 80% está relacionado con la inteligencia emocional. Yo le garantizo que este es el último paso. Llegamos más lejos cuando tenemos madurez emocional. Si a mí todo me atribula, yo no voy a llegar lejos. Yo no quiero ser pesimista, ni quiero sonar que negativo, pero quiero ser verídico, quiero ser real. Cuando no hay madurez emocional, no llegamos muy lejos. Porque el día que, mira, amado, usted quiere saber si usted se convirtió de verdad, ¿quiere saberlo? Pues cuando te ofendan de verdad. Pero no se queda ahí, porque aquí a todo el mundo lo han ofendido. Cuando te ofendan de verdad y tú puedas saludar a la persona que te ofendió de verdad. No es que ya me ofendió, pero vive a 400 millas de mí. Así cualquiera tolera un enemigo. ¿O no? Cuando tú puedes superar esa etapa, porque tú sabes que esa ofensa, hay gente que no se aparta, pero se mueren en una silla. No se apartan, no se van para el mundo, pero están muertos aquí adentro. Aquí adentro están llenos de cosas adentro. Tienen maletas hechas, ¿se acuerdan? Maletas. Si le abrimos las maletas, van a salir sapos y culebras, porque esas maletas están llenas de heridas, de rencores, de raíces de amargura, de falta de perdón, deseos opuestos. Hay dos deseos que se oponen para que nosotros podamos mantenernos alineados, pero no se oponen a nosotros, se oponen entre ellos. ¿Por qué se oponen entre ellos? Porque ni Dios y ni el diablo pueden decidir por ti. Tú eres la única persona que puede decidir qué deseo tú vas a seguir. Ponte de pie. ¿Ya?
Se acabó. Se acabó. Escuche bien. Escuche bien. Ni Dios ni el diablo van a decidir por mí. Escuche bien, eso es una verdad espiritual. Mi persona va a decidir si le sirvo a Dios o le sirvo a mi deseo. A nadie. Nadie empujó a Eva. Él la tentó, pero no la obligó. El diablo te tienta, pero no te obliga. Mira, hermano, si el diablo fuera fiscal, porque nosotros lo llamamos fiscal porque él es el acusador, pero la Biblia nunca lo llama fiscal. Nosotros le decimos que él es un fiscal porque acusa. Y uno dice que el fiscal es el que acusa. No, el fiscal es el que defiende un caso desde el punto de vista de él. Hay muchos casos que el diablo le ganaría a muchos cristianos. Porque es verdad que te intentó, pero al fin y al cabo él se fue de la escena y tú te quedaste en la escena. Él se fue del hotel y tú te quedaste en el hotel. Él se fue del cuarto y tú te quedaste en el cuarto. Fue él. Él se fue. Él te tentó. Pero al fin y al cabo tú tomaste la decisión. Al fin y al cabo nosotros tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Usted cree que él no tentó a José? José, el soñador, el hijo de Jacob, lo tentó. Pero en una vez que aquella mujer logró quitarle la vestimenta, porque salió desnudo, dice la Biblia, ya Satanás no estaba allí, porque era la decisión de José. Pero si pudiéramos imaginarnos un poquito, cuando José salió corriendo, amor, Satanás estaba afuera diciendo: adiós, ¿y este? Yo pensé que se moría allí. Pero a verlo correr hasta desnudo, entendió que tomó una decisión en contra de él. Recuerda que yo empecé este mensaje diciendo: nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones en contra de nosotros mismos. Si nos vamos a leer algunas alabanzas ahí, no voy a ser extenso en este llamado. Creo que Dios ha hablado aquí.